El día que doña Lucinda ordenó que la cargara sobre mis hombros frente a toda Popayán, sentí cómo la tierra ardiente bajo mis pies se abría como una boca dispuesta a tragarme. Yo, María Jacinta, con la columna doblada como un arco roto, escuchaba sus uñas golpear mi nuca mientras el sol de 1829 me rajaba la espalda. Ese era mi lugar, decían. Cuerpo para humillar, silencio para obedecer. Pero mientras avanzábamos por el camino polvoriento hacia la iglesia, algo dentro de mí empezó a moverse como una rama seca que se niega a quebrarse. Un murmullo antiguo, enterrado durante años, subió por mi garganta. Un nombre, un secreto, un rostro que nunca había conocido. La multitud nos miraba, blancos con abanicos y sombreros, esclavizados con los ojos clavados en el suelo, soldados limpiándose el sudor del cuello. Yo avanzaba con ella sobre mí, respirando su perfume y su veneno, mientras cada paso era una punzada que me desgarraba la piel y la historia. Cuando caí de rodillas no fue por el peso de la señora, sino por el peso de la verdad. Vi el gesto de horror en su cara. Ella sabía, yo también, y Popayán estaba a segundos de saberlo. Me levanté con las manos temblando. La procesión se detuvo. El aire cambió, y antes de que la señora pudiera cerrarme la boca con su guante, pronuncié la primera palabra del secreto que iba a incendiar toda la hacienda Japio la Sierra. Me llamo María Jacinta, y nací en la hacienda Japio la Sierra, a las afueras de Popayán, en el año en que los llanos estaban cubiertos de neblina y los Alvarado celebraban una cosecha que no les pertenecía. Nunca conocí a mi madre, murió 3 días después de traerme al mundo. Crecí entre surcos de caña, manos ajenas y órdenes que se clavaban como látigos en la piel. Siempre escuché rumores, pequeños como hormigas pero persistentes, rumores que mezclaban mi nombre con el de un hombre muerto, don Esteban de Alvarado, esposo de doña Lucinda. Decían que él pedía que me enviaran vestidos mejores que los de los otros niños, que vigilaba mis pulmones cuando enfermaba, que una vez detuvo al capataz Alcides cuando intentó marcarme con hierro. Nada era claro, pero el silencio de la señora lo decía todo. Mi ferida interna era esa, no saber quién era yo realmente. Ser demasiado negra para ser aceptada por ellos, demasiado vinculada a la sangre blanca para ser dejada tranquila entre los míos. Vivía en una grieta que doña Lucinda intentaba cerrar a golpes, insultos y humillaciones públicas. Yo era su recordatorio viviente de un pecado que no podía borrar. Popayán en 1829 era una olla a punto de estallar. Rumores de independencia, tensiones con los terratenientes, frailes divididos entre la fe y la conveniencia, soldados que actuaban como señores, y en medio de todo, yo, con un secreto que no pedí, una vida que no elegí, y una verdad que llevaba años presionando contra mis costillas. La procesión del gobernador fue solo el escenario perfecto. La señora creyó que podía aplastarme definitivamente. Pero no sabía que ese día las manos de muchos esclavizados ya no temblaban igual, que Fray Rodrigo había encontrado un papel escondido en la sacristía, que el capataz Alcides me vigilaba no para cuidarme, sino para asegurarse de que yo no hablara. Ese día comenzó la caída de los Alvarado. Y comenzó también mi cicatriz. Si esta historia te está tocando, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentar desde qué ciudad o país nos escuchas. Tu apoyo hace posible que sigamos contando más cicatrices como esta. El amanecer en la hacienda Japio la Sierra tenía un olor particular, una mezcla de caña recién cortada, humo frío y algo que siempre asocié con la resignación. Los Alvarado decían que aquel aire era propio de la riqueza, pero para nosotros era solo el primer recordatorio del día. Las manos empezarían a quemar antes de que el sol estuviera completamente arriba. Yo crecí ahí, entre surcos interminables y voces que me ordenaban moverme más rápido. Mi nombre, María Jacinta, resonaba tanto entre los barracones como entre los patios de los dueños, pero en tonos muy distintos. Unos lo pronunciaban con cariño clandestino, otros con veneno. Desde niña noté que mi vida no encajaba en ningún lado. No pertenecía completamente a los míos, porque había algo en mi piel, no su color, sino su historia, que despertaba silencios incómodos. Y tampoco pertenecía a ellos, los Alvarado,
que cada vez que me miraban parecían recordar un pecado enterrado que los perseguía como un fantasma en pleno mediodía. Doña Lucinda, en especial, me observaba como si yo fuera un espejo roto en el que ella veía reflejada la infidelidad de su difunto marido. Era un odio silencioso, afilado, paciente, el tipo de odio que no necesita gritar para cortar. Sabía que ella no podía tocarme físicamente, no sin levantar sospechas en la servidumbre y en algunos vecinos curiosos. Pero había perfeccionado otras formas de me herir, pequeñas humillaciones diarias, mandar que yo lavara sola la ropa de toda la casa, ordenar que repitiera tareas hasta el agotamiento, prohibirme hablar con quien fuese durante el servicio. Cada gesto suyo estaba calculado, y aunque no lo decía, yo entendía. Ella quería que yo cargara el peso de algo que no pedí. Cuando cumplí 13 años, algunos detalles empezaron a conectarse. Una tarde, mientras lavaba el patio trasero, escuché a Fray Rodrigo hablar en voz baja con el mayordomo, don Isidro. El fraile decía mi nombre. Don Isidro respondía con frases cortas, pero su tono lo delataba. Miedo. Caminé hacia la sombra del limonero para escuchar mejor. Fray Rodrigo dijo entonces una frase que se me quedó tatuada. La señora sabe que la muchacha es sangre del difunto, por eso la vigila tanto. Sentí que el aire se volvió una piedra. No sé si lloré, o si solo dejé caer el cántaro y el agua se esparció como mis certezas. Pero desde ese día, cada mirada hacia mí, ya fuera de los esclavizados, de los capataces o de los propios dueños, cambió de significado. La casa entera parecía guardar un secreto, y yo era la única que no lo conocía del todo. La única persona que me daba algo semejante a paz era Beltrán, un muchacho 2 años mayor que yo, hijo de una curandera de los montes cercanos. Él me enseñó que podía correr más lejos de lo que creía, y que el silencio también podía ser un refugio. Compartíamos historias durante las noches, mientras los grillos hacían su canto largo y triste. Me decía que el mundo era más grande que la hacienda, que algún día podríamos verlo. Yo no sabía si creerle, pero escuchar eso me hacía respirar mejor. Había días, sin embargo, en los que el mundo se estrechaba tanto que parecía caber dentro del puño de doña Lucinda. Ella caminaba por la casa con pasos firmes, arrastrando su falda azul oscuro, y bastaba ver su expresión para saber si era un día malo. En los días malos, su mirada se detenía en mí como una punzada. En los días peores, inventaba alguna tarea humillante que solo yo debía cumplir. A veces lo hacía en silencio, otras con esa sonrisa fina que tenía el sabor del triunfo. Pero lo peor era cuando hacía comentarios al frente de otros, insinuando que yo tenía pretensiones, o que era cercana a la familia más de lo que convenía. Todos entendían el mensaje, pero nadie decía nada. Fue en uno de esos días que descubrí la única pertenencia que quedó de mi madre. Estaba escondida dentro de una caja de madera detrás de los barracones. Era una pequeña cinta roja, gastada, con un olor leve a hierbas. En el interior había una frase bordada con hilo casi invisible. Si un día la verdad te busca, no le cierres la puerta. No sabía qué significaba en ese momento, pero la guardé como si fuera la llave de algo que aún no comprendía. A los 15 años, el capataz Alcides empezó a vigilarme con una atención especial. No era deseo, era vigilancia pura, como si temiera que yo hiciera algo que alterara el equilibrio frágil de la casa. Alcides era un hombre cuadrado, con manos capaces de quebrar un madero con un solo golpe. Me miraba como si yo fuese una chispa que podía encender un incendio, y, en cierto modo, tenía razón. Un día, cuando lo encontré junto al granero, me dijo sin rodeos: «No abras la boca, nunca, para nada». No entendí del todo, pero la amenaza en su voz era clara. «Aunque la señora te quiera borrar, tú vales oro muerto y peligro viva». Después se fue, dejándome más preguntas que respuestas. Durante todo ese tiempo, Popayán hervía. Había tensiones entre los criollos, rumores de guerras futuras, soldados que pasaban por la hacienda con noticias contradictorias. La colonia estaba cambiando, pero los cambios nunca nos favorecían a nosotros. Y entre todo ese caos silencioso, yo empezaba a sentir algo parecido a un presagio. Un día, la verdad iba a alcanzar a todos, y cuando ese día llegara, nada volvería a ser igual.
Aquel 14 de septiembre de 1829 amaneció con un silencio extraño, como si la hacienda hubiese contenido la respiración durante la noche. El cielo estaba denso, plomizo, y las hojas de los guayacanes parecían más pesadas de lo normal. Yo desperté antes del primer toque de campana, con el corazón acelerado sin saber por qué. A veces, la piel sabe antes que la mente. Y mi piel sabía que algo estaba a punto de romperse. Beltrán me había susurrado la noche anterior que el gobernador de Popayán visitaría la región y que doña Lucinda quería causar buena impresión. Eso nunca traía nada bueno para nosotros. Cuando los blancos querían impresionar, siempre usaban nuestros cuerpos como adorno o instrumento. Y cuando se trataba de mí, la señora tenía un gusto especial en convertir cada ocasión en un espectáculo humillante. El sol apenas empezaba a asomar cuando escuché el llamado brusco del mayordomo don Isidro. María Jacinta, a la casa principal ya. Su voz llevaba una urgencia nerviosa, distinta de la autoridad habitual. No sabía si era miedo a la señora o miedo a la visita importante. Tal vez ambos. Cuando llegué, la encontré en su habitual trono de la galería, sentada rígida, envuelta en un vestido de seda color borgoña, el cabello perfectamente recogido, los labios apretados como si sostuvieran un secreto entre los dientes. Al verme, recorrió mi cuerpo de arriba a abajo como si evaluara un objeto defectuoso. Hoy caminarás detrás de mí en la procesión. No quiero verte con la mirada en el suelo. Camina erguida, aunque no tengas derecho a llevar la cabeza tan alta, dijo sin mirarme de frente, como quien habla a una sombra. Quise contestar, pero su mirada bastó para cerrarme la boca. Aún así, había algo distinto en sus ojos ese día, algo parecido al pánico. Durante años me había observado con desprecio, sí, pero nunca con verdadero temor. Esa mañana, en cambio, la veía inquieta, como si yo cargara una amenaza que ella no podía nombrar. Un momento después entró Alcides, el capataz. Caminó hacia doña Lucinda y le susurró algo al oído. Ella palideció. Luego su mirada fue directamente hacia mí, punzante, como un cuchillo envuelto en seda. No permitiré, comenzó a decir, pero calló. Respiró hondo, se recompuso, después ordenó: traigan la lista, que la vean, que sepan quién manda aquí. Fui llevada al lavadero de la casa, donde dos criadas empezaron a frotar mis brazos y mi cuello con una fuerza que no buscaba limpiarme, sino recordar mi lugar. Me trenzaron el cabello con rudeza, alando cada mechón como si castigaran algo en mí. Finalmente me hicieron colocar un vestido simple, blanco, sin adornos, una contradicción perfecta, limpia para la vista ajena, sujeta para la voluntad de la señora. Mientras me preparaban, escuché voces masculinas afuera, voces nuevas, soldados, funcionarios, hacendados vecinos. La procesión empezaría al mediodía y la hacienda se convertiría en un teatro de pretensiones, solo que, esta vez, el guión no sería el que ellos esperaban. Cuando me permitieron salir, Beltrán estaba cerca del portón, cargando cajas de provisiones. Al verme, frunció el ceño. ¿Qué te hicieron? Lo de siempre, respondí, pero él no parecía convencido. Me tomó del brazo un instante, con una firmeza que nunca le había visto. Hoy no te alejes, algo se está moviendo. Anoche escuché a don Isidro discutir con la señora. Hablaban de ti, siempre hablan de mí. No así, dijo, con la voz baja. Esto es diferente, María. Pero no hubo tiempo para preguntas. Los tambores comenzaron a sonar desde el camino que llevaba a Popayán. El gobernador se aproximaba, y la señora salió de la casa como una reina a punto de desfilar sobre los huesos de su reino. Su decisión de última hora sería el golpe final. Cuando los funcionarios alistaron sus caballos, ella anunció ante todos: mi criada me llevará en su lugar. No montaré caballo hoy. Quiero mostrar humildad ante el gobernador. Humildad. Esa palabra pronunciada por ella era una bofetada. Sentí el mundo tambalear cuando se posicionó detrás de mí y apoyó sus manos sobre mis hombros. Agáchate, ordenó. El silencio en el patio fue absoluto. Los peones se detuvieron. Los esclavizados apartaron la mirada. Los soldados se entrehollaron con sorpresa. Doña Lucinda estaba a punto de degradarme públicamente. No era solo humillación, era mensaje. Ella es mía. Su vida es mi dominio. Me agaché.
Sentí su peso caer sobre mis hombros, su respiración arrogante cerca de mi oído, su perfume mezclado con el veneno de su orgullo herido. Y entonces, al levantarme con ella a cuestas, algo en mí, quizás el recuerdo de mi madre, quizás la cinta roja que llevaba escondida, quizás la sangre que nunca se me permitió nombrar, comenzó a moverse como una tormenta silenciosa. Mientras avanzábamos por la hacienda hacia la procesión, noté movimientos extraños en la multitud. Fray Rodrigo evitaba mirarme, pero apretaba un papel dentro de su manga. Alcides caminaba demasiado cerca, vigilando cada respiración mía. Don Isidro transpiraba nervioso. Beltrán, a distancia, apretaba los puños con la rabia de quien sabe que está a punto de perder algo querido. La procesión avanzó hacia la capilla de San Jerónimo, y justo cuando pensé que mi cuerpo no soportaría más, la tierra se abrió ante mí no como amenaza, sino como revelación. El día apenas empezaba, y mi vida estaba a minutos de explotar. Cuando llegamos al pueblo, el sol se había vuelto una plancha incandescente sobre nuestras cabezas. Popayán bullía con ese movimiento inquieto que tienen los lugares donde todos quieren parecer más importantes de lo que son. Las campanas de la iglesia de San Jerónimo repicaban sin parar, mezclándose con los murmullos, los pasos, los rezos dispersos y el olor espeso de la multitud. Pero incluso en medio de esa algarabía, yo sentía un hilo invisible tensándose entre la señora. Yo y la verdad que estaba a punto de escaparse como un animal salvaje. El peso de doña Lucinda sobre mis hombros parecía haberse duplicado. No era físico, era emocional. Cada respiración de ella sobre mi nuca era una advertencia. Cada pequeño ajuste de su cuerpo sobre el mío decía, «Atrévete». Era como si presintiera que yo estaba a punto de romper años de silencio obligatorio. Ella sabía que no era solo un desfile, era un campo minado. A cada paso mis piernas temblaban más. No solo por la carga, mas porque comencé a ver señales que no había notado antes. El gobernador nos observaba con un interés extraño. Un escribano anotaba algo cada vez que yo levantaba la cabeza. Una mujer de mantilla negra murmuraba a su amiga mientras señalaba discretamente hacia mí. Un soldado joven, con gesto inquieto, preguntó a otro quién era la muchacha que cargaba a la dueña. La humillación era pública, pero el miedo también. De repente, una voz familiar se abrió paso entre la multitud. «María». Era Beltrán. Su voz no llevaba súplica, llevaba urgencia, llevaba un aviso. Me giré apenas unos centímetros, lo justo para verlo. Sus ojos estaban dilatados. Me hizo una señal mínima, como quien evita que un animal caiga en una trampa. «No sigas», decía su mirada. «No lo hagas sola». Alcides lo vio. Caminó hacia él de inmediato. Lo empujó con el antebrazo y lo obligó a retroceder. «Tú no te acerques», gruñó el capataz. Pero incluso desde lejos Beltrán insistió. «María, tienes que...» No terminó. Alcides lo golpeó en el estómago. Yo di un paso en falso. El cuerpo de la señora se tambaleó sobre mí. «Estúpida», susurró ella entre dientes. «Si me haces caer no verás otro amanecer». Respiré hondo. Intenté sostenerme, pero ya era tarde. Algo dentro de mí se había quebrado. No era rabia, era la necesidad de sobrevivir a mí misma. Cuando entramos en la plaza principal, el aire estaba cargado y pesado como una tormenta a punto de reventar. Los habitantes habían formado un semicírculo alrededor del gobernador, quien aguardaba el inicio de la bendición oficial. Las autoridades locales se alineaban como peones temerosos. Fray Rodrigo estaba cerca del altar improvisado, con las manos temblando. Su mirada se cruzó con la mía. Algo se endureció en sus ojos, como si finalmente entendiera que el secreto que había intentado callar no iba a quedarse enterrado. Cuando llegamos al centro, don Isidro anunció con pompa exagerada: «Con la presencia ilustre de la señora Alvarado, símbolo de virtud y orden en nuestra región». Virtud, orden. Fue como si me atravesaran con un hierro candente. Doña Lucinda me dio una pequeña patada en el costado para que me arrodillara. «Hazlo», ordenó en voz baja, solo para mí. Pero yo no me moví. Ella apretó sus uñas en mi cuello, cerca de la oreja. «Arrodíllate ahora». El murmullo alrededor comenzó a crecer. La gente se dio cuenta. La tensión era visible. No sabía exactamente qué iba a hacer.
Solo sabía que ya no podía seguir siendo mudo instrumento de aquel castigo. Desde pequeña había soportado más de lo que cualquier ser humano debía soportar, pero aquel día, con Popayán entera mirando, sentí que si no hablaba, mi alma moriría. Tragué saliva. Mis labios se abrieron. «No lo haré», dije apenas audible. La señora me apretó más fuerte. «¿Qué dijiste?», tomé aire. «Que no lo haré». El silencio cayó sobre la plaza como una manta gruesa. Todos oyeron. La señora se irguió. No lo podía creer. El gobernador frunció el ceño. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó desconfiado. Fue entonces que oí el papel rasgarse. Fray Rodrigo, pálido como cal, sacó de su manga el documento que llevaba guardando semanas, tal vez meses, y en ese gesto entendí que él sabía más que todo. «Señor gobernador», su voz se quebró. «Creo que debe escuchar esto». Doña Lucinda gritó «¡No!». Saltó de mis hombros como una fiera, tropezó y cayó al suelo. La gente murmuró más fuerte. 2 soldados la ayudaron a levantarse. Ella se giró hacia el fraile, los ojos inyectados de furia. «Si pronuncias una sola palabra de ese papel, te haré colgar en la plaza». La grieta estaba abierta. El mundo había cruzado el punto sin retorno. Este documento fue escrito por el difunto don Esteban antes de su muerte. Las piernas me temblaron. Mi respiración se volvió un nudo. Beltrán, sosteniéndose la barriga golpeada, gritó desde el borde de la plaza: «Di la verdad, María, es tu derecho». Y entonces, en ese instante, algo en mi interior, la cinta roja, el pasado de mi madre, la vida que me negaron, se encendió. Di un paso adelante. Miré a la señora, miré al fraile, miré al gobernador, y mi voz salió antes de que pudiera detenerla. El caos estaba a segundos de comenzar. La madrugada cayó sobre nosotros como un telón siniestro. No había gallos cantando, no había pasos en los corredores de la hacienda, no había risas apagadas de los peones borrachos, solo un silencio espeso, casi viscoso, que se pegaba a la piel como sudor frío. Yo temblaba, pero no por el viento helado que bajaba de las montañas de Puracé, sino porque sabía que ese día marcaría el borde de un abismo. Habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás. Ese muchacho, ese niño nacido del pecado, según el padre Esteban, ese hijo nacido del amor, según María Amalia, dormía sin saber que ahora era la chispa de una guerra silenciosa dentro de la hacienda Japio la Sierra. Yo lo miraba, envuelto en la manta que le había tejido mi propia madre cuando aún era libre. Lo acaricié con la punta de los dedos y sentí que estaba tocando el destino mismo. María Amalia llegó a mi lado con el rostro tenso, los ojos enrojecidos y un temblor sutil en el labio inferior. No llevaba joyas, no llevaba ese aire altivo que siempre la había sostenido frente a los demás blancos de Popayán. Llevaba solo miedo, un miedo antiguo de esos que ella jamás había conocido hasta que descubrió lo que significaba amar a alguien como yo. «Anselmo, debemos esconderlo antes de que Lorenzo empiece a preguntar», murmuró. Lorenzo, el capataz nuevo, el hombre que había venido de Pasto con reputación de quebrar rebeldes con sus propias manos. Desde que llegó, nos miraba como si fuéramos ganado defectuoso. Hace una semana, lo escuché decir que los esclavos que se creen gente deben ser enseñados a golpes. Ese hombre era un látigo caminando, y si sospechaba algo, el niño sería su primer objetivo. «Sé dónde llevarlos», dije, aunque en verdad no estaba seguro. Había oído historias de un viejo galpón en la parte más alta de la hacienda, un lugar abandonado desde los tiempos del abuelo de don Esteban, un sitio donde, decían algunos, los cimarrones se escondían antes de fugarse hacia las quebradas del norte. Nunca nadie me confirmó esas historias, pero en ese instante no importaba si eran mitos o verdad. Necesitábamos un refugio antes de que la casa despertara. María Amalia tomó al niño contra el pecho, envolviéndolo con la urgencia de una loba defendiendo a su cría. Yo me puse delante, atento a cualquier ruido, y entonces caminamos. Cruzamos el patio principal sin encender lámpara. Las baldosas húmedas reflejaban la luna como fragmentos de un espejo roto. A lo lejos, los caballos en el establo pateaban el suelo, nerviosos. Quizá olían nuestro miedo. Quizá sabían que esa noche algo estaba a punto de estallar. Detrás de nosotros, la gran casa colonial parecía observarnos. Sus balcones eran ojos vacíos,
Su gran puerta era una boca abierta que amenazaba tragarnos si dábamos un paso en falso. Una vez fuera del patio, bajamos por el corredor de piedras que conducía a la zona de los trapiches, y desde ahí tomamos el desvío hacia la colina. El camino era estrecho, cubierto de barro y raíces secas que se enroscaban como serpientes muertas. Llegamos al viejo galpón tras casi una hora subiendo en silencio. Era una estructura larga, de madera podrida y techo a medio derrumbar, pero tenía muros gruesos y un pequeño altillo al que se podía acceder trepando por unas vigas. No era seguro, no era cómodo, pero era lo suficientemente remoto para que nadie lo encontrara por accidente. Dejé a María Amalia y al niño dentro, aseguré la puerta con una tranca vieja y respiré hondo. «Quédense aquí. Volveré antes del amanecer», prometí. Ella me sujetó el brazo con una fuerza desesperada. «Anselmo, si algo te pasa...» No pudo terminar la frase. Yo tampoco. Solo junté mi frente con la suya y la dejé sentir que, por un instante, nada podía separarnos. Regresé solo hacia la hacienda para no despertar sospechas. Pero al llegar al primer patio, vi una sombra moviéndose junto al muro. Me escondí tras un tonel. Era Lorenzo. Caminaba con un farol en la mano, su machete colgando del cinturón. Movía la luz como si buscara algo o alguien. Se agachó y recogió una tela del suelo. Mi corazón dejó de latir. Era un pedazo de la manta del niño, una hebra que quizás se había soltado durante la huida. Lorenzo levantó el farol hacia la colina, como si de pronto algo en su cabeza hubiera encajado. Murmuró, «Así que por allá», y empezó a avanzar hacia el sendero. Yo no pensé, no calculé, solo reaccioné. Le lancé una piedra al extremo opuesto del patio para desviar su atención. Lorenzo se giró de inmediato. «¿Quién anda ahí?», gritó. La piedra rodó por el suelo empedrado haciendo un ruido seco. El capataz caminó hacia el sonido desconfiado. Eso me dio segundos, apenas segundos, pero yo sabía que una vida entera cabe dentro de unos pocos segundos si uno los usa bien. Corrí hacia los barriles de aguardiente del trapiche. Tomé uno de los lampiones apagados y lo llené hasta la mitad. Si Lorenzo pensaba subir la colina, yo debía impedirlo de cualquier manera. Lo encontré en la base del sendero, mirando las huellas frescas en el barro. «Qué raro», murmuraba. Yo caminé hacia él como si fuera uno más de los esclavos que despertaban temprano. «Capataz, ¿ocurre algo?», dije con la voz más neutra que pude. Lorenzo me miró con esos ojos que parecían dos agujas. «Hay alguien ocultando cosas en esta hacienda, Anselmo, y cuando lo encuentre, será mejor que corra rápido». Sonrió, una sonrisa seca, cruel. Apoyó la mano en el machete, y en ese instante entendí que él ya sospechaba de mí. No sé de dónde saqué valor, tal vez del niño, tal vez de María Amalia, tal vez del odio que llevaba años tragando. Sin pensarlo, levanté el lampión lleno de aguardiente y lo lancé contra la vegetación seca al borde del camino. La mecha encendió de inmediato. Una chispa bastó para convertir el pasto en una lengua de fuego ascendente. Lorenzo se sobresaltó. «¿Qué demonios haces?», gritó. Pero ya era tarde. El fuego bloqueó el sendero, levantando una pared naranja entre él y la colina. «Nadie subirá hoy», dije con los dientes apretados. El capataz avanzó hacia mí con furia, el machete desenfundado. «Esto te va a costar, negro». Corrí. Escapé antes de que pudiera alcanzarme. Mientras corría, escuché su voz perseguirme como un látigo. «Te encontraré, te arrancaré la piel a tiras». Pero yo no me detuve. No podía. El fuego seguía creciendo detrás de mí, iluminando toda la ladera como si el amanecer hubiera llegado antes de hora. Y entendí algo. Esa noche ya no se trataba solo de esconder un niño. Era una guerra abierta. Y yo acababa de encender la primera llamarada. El fuego que yo mismo había encendido aún ardía en la ladera cuando regresé al galpón. El olor a humo, húmedo y espeso, se mezclaba con el perfume agrio de la tierra recién agitada. Cada paso que daba parecía hundirse en un destino del que ya no había salida. Cuando empujé la puerta de madera, escuché un ligero sollozo. Era María Amalia, arrodillada, con el niño en su regazo. Su rostro estaba cubierto de hollín, como si también hubiera escapado de un incendio. «Anselmo», escuché grito. «¿Y qué hiciste?».
Me quedé un instante sin palabras. ¿Cómo explicarle que había puesto fuego a la propia hacienda? ¿Cómo decirle que ahora teníamos un enemigo despierto y sediento de venganza? Me arrodillé frente a ella. Lo necesario, respondí, pero tenemos poco tiempo. Afuera, la luz naranja iluminaba el cielo como un amanecer sangriento. El niño se movió en brazos de su madre, inquieto, tal vez sintiendo el miedo que ella ya no podía ocultar. «No te preocupes, Tomás. No te preocupes, mi vida», murmuró ella, aunque sabía que esas palabras eran apenas un velo frágil sobre un abismo. Yo observé por la ranura de la pared. A lo lejos, entre el humo, distinguí sombras moviéndose. No eran muchas, pero suficientes. Peones, soldados improvisados, hombres guiados por la voz envenenada de Lorenzo, estaban buscándonos. Estaban subiendo. «Tenemos que irnos ya», dije, tomando una manta para envolver mejor al niño. «¿A dónde?», preguntó ella con un hilo de voz. Lo pensé por un momento, sintiendo el pulso retumbar en mis sienes. Había escuchado hablar de un grupo de cimarrones que se escondían más al norte, en las quebradas del Párraga. Nadie sabía exactamente dónde, pero sí sabía algo. Ellos nunca entregaban a nadie. «A las quebradas», respondí. «Allá quizás podamos vivir, aunque sea un día más». María Amalia me sostuvo la mirada, y por primera vez entendí. Ella haría cualquier cosa, incluso abandonar el mundo que la crió, por salvar a ese niño, y por salvarme a mí. Salimos del galpón apenas el viento empujó parte del humo hacia el oeste, creando un corredor grisáceo. Caminamos rápido, casi corriendo, mientras yo cargaba víveres y ella el pequeño Tomás. El terreno era pedregoso, y las plantas rasguñaban nuestras piernas, pero el verdadero peligro venía desde abajo. La hacienda despertaba al caos. Se escuchaban órdenes gritadas, perros ladrando, cascos de caballos golpeando el suelo. «Búsquenlos. El negro va con la señora». Esa voz, incluso distorsionada por la distancia, era la de Lorenzo. Descendimos hacia la quebrada pequeña que corría en dirección al río Japio. El agua estaba helada y nos llegaba a las rodillas, pero la corriente ayudaba a borrar nuestras huellas. A cada paso, el niño lloraba, y ella trataba de calmarlo apretándolo contra el pecho. El llanto resonaba como un tambor frágil contra las paredes de piedra. «Debemos hacer silencio», susurré. Ella asintió, pero el niño era apenas un bebé. Sus pulmones no entendían la urgencia de vivir escondido. Entonces me acerqué, apoyé mi mano grande y callosa sobre su espalda diminuta, y comencé a tararear el canto que mi madre me hacía cuando yo era niño en los llanos de Timbío. El llanto disminuyó. María Amalia me miró con una gratitud que dolía. No habíamos avanzado más de 1 kilómetro cuando escuchamos el crujido de ramas detrás de nosotros. No era un animal, no era el viento, era el sonido exacto de un hombre intentando moverse rápido sin ser detectado. «Detrás del peñasco», murmuré. Nos escondimos entre las raíces gruesas de un árbol caído. Yo respiraba con dificultad, sintiendo el pecho tiritar como si fuera a romperse. Entonces apareció la silueta de Lorenzo. Caminaba solo. Tenía el machete en la mano derecha y el farol en la izquierda aún encendido. Su sombra se estiraba como una lengua oscura sobre el agua. «Sé que están aquí», dijo con voz suave, casi paternal. «No corran. No voy a matar al niño, solo al negro». María Amalia apretó el brazo con el que me sujetaba. Podía sentir el temblor de su cuerpo. Podía sentir su decisión como un fuego detenido en el pecho. «Si él te encuentra, me quitarán a mi hijo», susurró. Pero su voz no sonaba como la de una señora. Sonaba como la de una mujer condenada a luchar contra el mundo entero. Ella sabía que, si me atrapaban, yo no viviría. Y si ella volvía, no permitirían que Tomás siguiera respirando. Era la lógica brutal del tiempo en que vivíamos. Lorenzo caminó aún más cerca. Su farol iluminaba el agua, revelando remolinos brillantes alrededor de sus botas. «Anselmo, puedo olerte. Eres como las mulas. Dejan rastro». Entonces levantó la cabeza y miró directamente hacia nuestro escondite. «Sal», ordenó. Sentí un peso negro caer sobre mi pecho. Esa palabra,
Esa sola palabra era una sentencia. Intenté moverme, pero María Amalia me detuvo, y antes de que pudiera detenerla, salió ella misma. «Lorenzo, basta», dijo con la voz temblorosa pero firme. Él frunció el ceño, sorprendido por verla empapada, con la ropa sucia, cargando al bebé. «Señora, usted», ella dio un paso al frente. «Déjalo ir. Él no te ha hecho nada». Lorenzo sonrió. Una sonrisa torcida, húmeda de maldad. «No, señora. Él hizo demasiado. Y usted también». Levantó el machete. Yo salí del escondite en un salto, rugiendo como si toda mi vida dependiera de ese sonido. Corrí hacia él. Apreté las manos. Corrí más, porque no había otra opción. El acero brilló un instante bajo la luz del farol. María Amalia gritó. El niño lloró. Y yo lancé mi cuerpo contra el de Lorenzo como si fuera una avalancha. Lo golpeé con todo el peso de mis años de trabajo forzado. Caímos al agua, rodando, luchando como bestias atrapadas. Sentí el filo rozar mi brazo, abrirme la carne. Él me golpeó en el rostro. Yo le hundí la cabeza en el agua. Él me mordió la muñeca. Yo le quité el farol de las manos y se lo lancé al pecho. La llama chisporroteó. Él gritó. Y entonces el machete cayó al suelo. Lo tomé. Y por un segundo eterno miré sus ojos. Eran ojos de un hombre que jamás dejaría de perseguirnos. En ese segundo eterno, supe lo que debía hacer. Cuando todo terminó, el silencio que quedó no fue paz. Fue un hueco abierto en la tierra, un vacío que parecía arrastrar mi alma junto con el agua del río. Lorenzo yacía inmóvil, con el pecho hundido bajo la corriente helada, y el farol apagado flotaba cuesta abajo como un ojo muerto. Yo me quedé allí de rodillas, respirando fuego, con el machete todavía caliente en mi mano. María Amalia se acercó despacio, con Tomás aferrado a su cuello, y me tocó el hombro. «Vámonos, Anselmo». Ahora sí llegó la hora. Esa voz no era la de una señora criolla, ni la de una mujer vencida. Era la voz de alguien que acaba de cruzar un umbral del que nunca más regresará. Caminamos río arriba, lejos del cuerpo, lejos del humo, lejos de la hacienda que ardía detrás de nosotros. El niño respiraba con pequeños espasmos, pero estaba vivo, y eso era lo único que aún me sostenía en pie. Al amanecer alcanzamos las montañas bajas, donde los arbustos se volvían espesos, y las rocas parecían costillas de gigantes enterrados. Allí nos recibió un grupo de hombres y mujeres con cicatrices profundas en la piel, los cimarrones de la quebrada del Párraga. Nos observaban sin una palabra, sin armas levantadas, solo con una pregunta silenciosa en los ojos. María Amalia fue quien habló primero. Contó lo que había hecho, lo que había perdido, lo que había decidido. Ellos escucharon. Yo permanecí detrás, con el niño dormido contra mi pecho, sintiendo la sangre seca endurecerme la camisa. Después de un largo silencio, un anciano de rostro marcado por antiguas llamas asintió. «Con nosotros nadie vuelve a ser esclavo», dijo, «pero cada uno carga su sombra», y así nos dieron refugio. No un hogar todavía, pero sí un respiro, una oportunidad, un pedazo de tierra donde nadie podía decidir por nuestras vidas. Un lugar para empezar, aunque fuera con las manos vacías y el corazón lleno de huesos rotos. A veces cuando el viento sopla desde el sur, todavía puedo oler la caña quemada de la hacienda Japio la Sierra. Y cada vez que ese olor llega, Tomás, que ya camina, que ya ríe, que ya pregunta, se sienta a mi lado, como si sintiera en su sangre un llamado antiguo. Él no sabe aún que nació marcado por dos mundos que intentaron destruirse mutuamente la noche en que lo salvamos, pero un día se lo contaré. Le diré que su madre desafió a su propia casta para protegerlo. Le diré que yo hundí un destino entero en el río por él. Le diré que los dos elegimos vivir libres, aunque nos costara una vida anterior entera. Y cuando termine la historia, cuando llegue al punto en que su llanto apagó mi miedo y su respiración me devolvió humanidad, le mostraré la cicatriz larga que cruza mi brazo, la que Lorenzo me dejó antes de morir. Y entonces le diré la verdad final. Hijo, no es una herida, es la prueba de que incluso en las noches más oscuras de este continente hubo quienes eligieron vivir.